Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con un lujo de invitado, el doctor Leonardo Díaz, que es nada más y nada menos filósofo. Hasta hace poco fue director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y imparte también en otras academias. Es bueno conversar con un filósofo bien formado porque cuando hay crisis, se supone que los pueblos, los países, de alguna manera tienen que consultar a la inteligencia de la sociedad. Y Leonardo es parte de esa inteligencia. Bienvenido. Bueno, buenas, Gustavo, muchas gracias por esa presentación tan generosa, ¿no? Y encantado de estar en tu programa. Bueno, empecemos por ahí. En la presente crisis, y podemos hablar a nivel mundial, pero también focalizarnos un poco en la República Dominicana, ¿tú piensas que la inteligencia en el concepto así filosófico de la sociedad ha sido tomada en cuenta para dar respuesta a esta crisis? Bueno, una pregunta compleja, ¿no? Eh, yo diría que en sentido general no, ¿no? Eh, Hay un proceso también complejo de las sociedades contemporáneas que se ha ido gestando y que dificulta esa situación a la que tú aludes. Y es el hecho de que las sociedades contemporáneas ya no son sociedades donde los intelectuales juegan el papel que jugaban, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, una especie de conciencia crítica de la sociedad. ¿Está claro? Sí. La revolución digital, en gran parte, ¿no?, ha contribuido al hecho de que los intelectuales queden un poco marginados dentro de un bosque de voces donde hay toda una serie de opinadores que de una manera u otra diluyen la voz del intelectual dentro de ese bosque de voces. ¿Está claro? Entonces, digamos que hoy el intelectual, especialmente en las grandes sociedades, no desempeña ese papel y en muchos casos ese tipo de intelectual ha sido inclusive hasta reemplazado por una especie de intelectual mediático, si tú quieres, inclusive, ¿no? Que, digamos, tiene una marca, una editora, una gran transnacional detrás que lo promociona, que le ayuda a hacer opinión pública, pero que no desempeña esa función, digamos, esclarecedora que desempeñaba el intelectual, por ejemplo, de hace 30, 40 o 50 años, ¿no? Por otra parte, otro elemento que tenemos también que señalar es que, por ejemplo, en situaciones como esta de crisis de salud, los estados tienden a ver el fenómeno solamente como un problema de salud pública, donde básicamente deben consultarse a especialistas de la salud. Cuando fenómenos como este no son solo fenómenos clínicos, sino que son fenómenos sociales, que implican aristas sociológicas, antropológicas, culturales, etcétera. Y entonces cuando no formamos, por ejemplo, comisiones de expertos transdisciplinares, pues se hace difícil tener una mirada integral de los problemas, ¿no? Y no quiero extenderme demasiado, pero tal vez ayude un ejemplo, ¿no?, que me gustaría ponerte. Nosotros tenemos el caso de las políticas de confinamiento, ¿no?, que usualmente se han planteado en casi todas las sociedades, ¿no?, a nivel global. El problema con las políticas de confinamiento es que no solo responden a una cuestión clínica, ¿no?, a una cuestión de que, bueno, es necesario porque hay que mantener un distanciamiento físico para prevenir el contagio. Tenemos que tomar en cuenta que hay otras variables culturales que inciden en la cuestión. De que, por ejemplo, como bien lo señaló la antropóloga Taira Vargas y yo mismo en algunos de los artículos que he publicado en Acento, por ejemplo, tenemos el caso de los roles de género. En una sociedad donde existen unos roles de género claramente determinados, también hay incluido con esos roles de género una distribución de los espacios. Entonces, por ejemplo, el hombre, que es el que está encargado de la búsqueda de la manutención, su espacio es la calle, mientras que a la mujer se le asigna la casa. Pero además de eso, desde el Esto en punto de los vista, casos más tradicionales, ¿no? exactamente, pero también desde el punto de vista de esos roles de género,
el hombre realiza su masculinidad en la calle. Ahí es donde tiene su lugar de esparcimiento, ahí es donde se relaciona con los otros hombres, etcétera, etcétera. Mientras que la mujer es en la casa donde está su espacio de realización. Entonces, de un momento a otro, tú le dices, por ejemplo, al hombre de un barrio que ha sido educado en roles tradicionales, que él tiene que quedarse encerrado en la casa. Entonces hay un choque ahí entre una política repentina de confinamiento que ha sido establecida por el Estado y lo que es una serie de patrones culturales que el hombre ha ido asimilando desde que es pequeño. Y todo Entonces, eso no se resuelve desde una visión puramente médica o de salud. ahí no hay una solución médica, perdón. Ahí estamos ante una cuestión de un imaginario cultural que tiene que ser mirado desde una perspectiva de las ciencias sociales y de la antropología y de la filosofía, y entonces de ahí se necesita la mirada de los expertos en esas áreas para que puedan ayudar a buscar pues soluciones a este problema, que no es solamente entonces un problema clínico, como hemos dicho. Además de los sociólogos, antropólogos, filósofos, ahí también debían intervenir los profesionales de la salud conductual, Claro, psicólogos, psicólogo, por supuesto, psiquiatras, ¿verdad? Porque claro, todo esto claro, conlleva otro tipo de interacción entre los seres humanos. claro que sí, Bien, claro. perfecto. En el caso de la República Dominicana, hemos visto voces que han dicho, Uh -huh. señores, además del esfuerzo que aplaudimos de los servidores de la salud, que se la están jugando en los hospitales y fuera de los hospitales, hay que tomar en cuenta que todo esto va a afectar la salud mental, la salud conductual de las personas. Sí, Yo decía en estos días, conversando con unos amigos, mira, de las cosas negativas quizá hay algo bueno. Aquí no se le ha prestado mucha atención desde lo público a incorporar profesionales de la psicología o la psiquiatría, por ejemplo, ¿verdad?, a los servicios de salud. Quizás ahora se tomen en cuenta, eso para sí, empezar. sí. Y quizás también otros profesionales, en el caso de las ciencias humanas, los pensadores, sean tomados en cuenta, porque el mundo no es así como tan aritmético. Hay un problema de salud médico, no, hay más Sí, cosas de por medio, ¿no? sí. Bien, ¿tú piensas que esta pandemia, esta crisis mundial, va a hacernos, obligarnos a cambiar la forma en que pensamos la sociedad y la interacción entre los seres humanos? Por eso te lo dejo para el segmento que viene, porque vamos a la pausa. Okay. El doctor Leonardo Díaz, filósofo, es nuestro invitado de hoy. Tras esta pandemia, ¿cambiará definitivamente la forma en que nos interrelacionamos los seres humanos? Mira, no hay una respuesta tajante a esa pregunta, sencillamente porque es algo que está proyectado hacia el futuro, ¿no? Y nosotros no podemos, eh, eh, digamos, tener, como se llama a veces en filosofía, el ojo de Dios, ¿no? Para poder, digamos, tener esa mirada omnisciente que nos permita determinar exactamente lo que va a ocurrir. Hay quienes piensan que inevitablemente va a venir una transformación, hay quienes han sostenido que no, que por el contrario, que una vez que aparezca la vacuna volveremos de nuevo a la normalidad. Yo más bien veo la crisis como una situación de posibilidad, ¿está claro? Donde está abierta la posibilidad de transformar nuestras prácticas culturales, o donde, digamos, podemos hacer caso omiso de la serie de situaciones o de variables que nos han llevado hasta aquí e intentar de una vez más volver a, a lo que fue la normalidad, sin cuestionar. Pongamos el caso de la educación, por ejemplo. Sí. Eh, Hay quienes sostienen, bueno, que la crisis que estamos viviendo nos va a llevar irrevocablemente a una transformación en la manera de entender la educación. De que, por ejemplo, la incorporación de la educación virtual ha llegado para quedarse, ¿no? Yo sostengo que esta crisis abre la posibilidad para que nosotros cuestionemos los viejos modelos epistemológicos de educación. ¿Está claro? Es decir,
No deberíamos ver, por ejemplo, la actual crisis que estamos viviendo y los intentos que estamos teniendo de implementar nuevos modelos de educación, simplemente como una especie de parche, porque estamos en medio de una pandemia y cuando aparezca la vacuna volvemos de nuevo a lo que teníamos. Yo creo que ahora tenemos abierta una posibilidad para implementar esa transformación epistemológica que implica la educación a distancia. De alguna Eh, manera, Leonardo, uh ya -huh. se había hecho uso de esa posibilidad porque muchos especialistas nuestros, los posgrados y hasta, yo no sé si se llega a doctorado, se han hecho a distancia, entre nosotros, por ejemplo, y España, para ponerte un Sí, caso. pero hay una situación, ya que tú has tocado el punto, y que yo he señalado en algunos de los artículos que he publicado en Acento y que tiene que ver con lo siguiente. Usualmente la educación a distancia, nosotros la abordamos aquí como si fuera un problema meramente instrumental, es decir, de recursos tecnológicos. Y no es sencillamente eso. El tránsito de la educación presencial a la educación a distancia implica un cambio de modelo epistemológico, un cambio de modelo de cómo se enseña. Entonces, implica que nosotros tenemos que replantearnos la cuestión de, por ejemplo, cómo nos relacionamos con los estudiantes, de cómo vamos a llevar a cabo los contenidos, de cuál es el eje del proceso de enseñanza. Por ejemplo, en el modelo de educación presencial tradicional de la universidad, básicamente el proceso gira en torno a la cátedra magistral del profesor, ¿no? Eh, y básicamente, pues los recursos son muy limitados. Es una educación sincrónica que se da en todos los estudiantes y profesores en el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Cuáles La cambios habría educación, que hacer en esa relación educando-educador ya con la distancia? mira, lo más importante aquí es entender que en el modelo de educación a distancia el proceso lo construye el estudiante. No gira en torno al profesor que enseña, sino al proceso de búsqueda que Es a realiza la el inversa estudiante. de lo que se hace ahora. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto, por ejemplo? Educación a distancia no es un profesor subiendo un video de YouTube hablando 3 horas. Eso yo le llamo educación presencial por internet. No, para ponerle un nombre. Está claro, por eso no es educación virtual. No es que, por ejemplo, que si nosotros tenemos una clase a las 7 de la noche, entonces nos conjuntamos todos, ¿no? Como estamos tú y yo, ¿no? Que nos coordinamos a una hora y entonces el profesor a las 7 de la noche comienza a hablar la videoconferencia y él se pasa 3 horas como si él tuviera un aula hablando. Eso no es educación a Y los distancia. muchachos La tomando educación, anotaciones. sí, sí, supuestamente tomando anotaciones, ya tú sabes, por videoconferencia. Eso no es educación a distancia. La educación a distancia implica la incorporación de toda una serie de recursos tecnológicos donde el estudiante tiene que construir el proceso de aprendizaje guiado por el profesor. Entonces eso implica desde la incorporación de videos a distancia, de la incorporación de videos, desde la incorporación de, por ejemplo, cursos online, por ejemplo, entrevistas que se hacen a profesores en otras universidades, desde la incorporación de pequeños documentales, videoclips, películas, foros para el debate, y todos, por supuesto, orientados por el Y creo profesor. que hay un elemento muy importante, Leonardo. Las academias deben acelerar el proceso de llevar a las nubes sus materiales bibliográficos. Exactamente. Eso no, estamos ahora ante una oportunidad para que comencemos a replantearnos eso que tú, por ejemplo, estás planteando, ¿no? Cómo crear las condiciones, ¿no? Para que podamos expandir lo que es el proceso de enseñanza, abrir nuevos horizontes en el proceso de la comprensión de los estudiantes. Yo creo que es una magnífica oportunidad y que sería un terrible desperdicio que nosotros solamente estemos viendo la educación a distancia como un recurso que tenemos que hacerlo obligatoriamente ahora porque estamos dentro de una pandemia y Como que para cuando se salir del solucione, paso. para salir del paso, exactamente, y cuando entonces ya podamos volver de nuevo a esa vida, digamos, más presencial, pues entonces nos olvidamos de la educación a distancia y volvemos a los viejos métodos de enseñanza, ¿no?
Entonces no habremos aprovechado nada. No. Por ejemplo, Bien. un aspecto importante en esta cuestión de la educación virtual es el hecho de cómo nosotros podemos incorporar las miradas de otros profesores de otras comunidades a través de videos, a través de entrevistas que están online y que le permite al estudiante accesar durante un curso a distintas miradas. En vez de tener un profesor que está el semestre entero dándole su única mirada del mundo, a través de la educación virtual un estudiante puede tener múltiples miradas de diferentes profesores sobre un mismo problema. Y Del entonces se le país invita al y de estudiante. otros países. Exactamente, con lo cual estamos hablando entonces ya de un estudiante que está en comunicación con otros horizontes culturales, con otras cosmovisiones del mundo, y se le puede incitar entonces a que él asuma posturas con respecto a esas diferentes perspectivas que va a escuchar. Entonces, ahí tú estás incitando a un estudiante a desarrollar el Eso discernimiento, el sería crítico. aquello que se ha hablado tanto de la formación de una persona con criterios propios y críticos, Exactamente, que se ha correcto. hablado mucho, pero no siempre se lleva a la práctica. Exactamente. Leonardo, hay otro aspecto que quería tratar contigo. Nuestro país celebró un proceso de elecciones, o varias Uh -huh. elecciones, pero un proceso en uno solo en sí, con varios capítulos, municipal, congresual, presidencial. Es el único en esta región que lo ha hecho en medio de la pandemia. Hubo un cambio de gobierno con una transición corta. Hay muchas expectativas de mucha gente de que podrían llevarse a cabo cambios importantes, significativos. ¿Qué tanto es posible en la sociedad dominicana, desde tu punto de vista, que el presente gobierno pueda materializar ciertos cambios, dejar una impronta que quede ahí? Sí, igual que como ocurre con el caso de la educación, la posibilidad está abierta ahí para iniciar los procesos de cambio, no para llevarlos de manera estructural, porque tenemos que tomar en cuenta ese punto fundamental. Por ejemplo, uno de los problemas capitales de la sociedad dominicana y que generaron mucha demanda durante el proceso electoral, la cuestión de la corrupción, por ejemplo. El problema de la corrupción en República Dominicana es un problema estructural, hasta tal punto de que no podemos hablar de corrupción, sino de hipercorrupción. La hipercorrupción es cuando ya no estamos hablando de que haya un funcionario aquí, un funcionario allí, que violenta las leyes, que se apropia de los recursos del Estado, sino que estamos hablando de que la dinámica del Estado responde a la corrupción. ¿Tú piensas que aquí se instauró todo un tinglado, todo un sistema estructural de corrupción? Sí, se fue estructurando a lo largo de las décadas, se ha ido estructurando y se fue reforzando Y en las últimas perfeccionándose. décadas. Sí, se fue refinando, digámoslo así, ¿no? Vamos a poner En un puntito República... ahí, Leonardo, me están pidiendo la pausa, Ajá, cuando retornemos para que entremos más en detalle con ese tema. ¿cómo no? ¿Cómo no? El doctor Leonardo Díaz, filósofo académico, es nuestro invitado de este día. Entonces tú piensas que se fue construyendo con los años un sistema estructurado y se fue perfeccionando de corrupción. ¿Cómo este gobierno podría comenzar a enfrentar y a disminuir ese sistema? Bueno, implica un desmantelamiento paulatino de ese proceso que debe hacer, en primer lugar, que no haya simplemente un cambio, digamos, de funcionarios, sino que se desmantele, digamos, el carácter corporativo que tenía el Estado, porque lo que se dio en República Dominicana es un fenómeno parecido a lo que Anne Heller denominó la refeudalización. La refeudalización es un proceso, refeudalización. Refeudalización. Exactamente. ¿En qué consiste? Es un proceso mediante el cual una cúpula partidaria se inserta en el Estado, en la estructura del Estado, y se convierte en una corporación económica, que termina compitiendo con los sectores económicos tradicionales de la sociedad, de manera desleal, por supuesto, desde el Estado, y que Con termina ventaja.
Exactamente, claro. Y en mucha ventaja entonces en esa ventaja termina subordinando a los sectores tradicionales de la sociedad. Digamos Entonces, que se convierten en los señores feudales del uso del poder, del tráfico de influencia, y entonces avasallan a claro, los competidores. porque lo primero es, bueno, acumulan riqueza desde el Estado con la acumulación de la riqueza. Entonces, bueno, por una parte, compiten de manera desleal con las clases económicas tradicionales, pero por el otro lado, entonces montan un sistema clientelar para subordinar entonces a los sectores desfavorecidos de la sociedad, producto del modelo económico precisamente que sustentan. Entonces, por esa vía obtienen capital político para las elecciones, por ejemplo, ¿no? Para tratar de ganar el voto popular, pero también entonces de la misma manera en que tienen capital económico para montar un sistema clientelar, también tienen poder económico para comprar en los medios de comunicación y para tener entonces opinión pública pagada a sueldo, para comprar jueces, con lo cual también controlan la justicia, de tal manera que terminan estableciendo un sistema totalitario, pero que aparentemente es democrático. ¿Tú piensas que llegamos a eso, Sí, al sí, totalitarismo? o sea, en el sentido de una situación donde el Estado se expande de tal manera que controla justicia, medios de comunicación, la economía de la nación, llegamos a unos niveles bastante profundos de extensión del Estado. Es decir, el Estado se extendió más allá de lo que debió haberse extendido. ¿Está claro? Retomando tu idea, ¿tú piensas que es tan grave la situación que Sí. este gobierno apenas podría sentar las bases para comenzar a desmontar todo eso? Tiene que comenzar a sentar las bases, como manteniendo, por ejemplo, independencia de la prensa, por ejemplo, ¿no? Es decir, permitiendo a la prensa que haga su trabajo independiente, desmontando el programa clientelar, que no tiene que confundirse con la asistencia social, es decir, no, bajo ningún concepto estoy diciendo que el Estado no debe hacer asistencia social. Lo que no debe convertir es, bajo el argumento de la asistencia social, montar un programa clientelar. Está claro. Y sobre todo, fundamentalmente, todo esto es consecuencia de lo que dije, de que no debe permitir, perdón, que la vieja corporativa, o mejor dicho, la vieja corporación no sea sustituida por una nueva corporación. Es decir, que los nuevos funcionarios pues no se erijan ellos mismos también en una nueva corporación, con lo cual entonces sencillamente lo que estaremos es suplantando a los agentes, pero manteniendo el modelo. Con eso ya ¿Qué? nosotros iniciamos un proceso de transformación que es importante, ¿no? Sí. ¿Qué tanto pesa eso que algunos llaman, algunos politólogos, la didáctica del poder? Es decir, si el líder de un gobierno, que es el presidente, se conduce de cierta manera y hace ciertas advertencias, pero cónsono con ese discurso, en su práctica, conserva la integridad, la austeridad. ¿Qué tanto eso pesa para el resto del gobierno? Tiene, en los términos que tú lo has dicho, tiene un poder simbólico, pero para que tenga un poder real tiene que haber acciones. 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 ¿Y qué significa, por ejemplo, acciones? Si en un determinado ministerio, por ejemplo, se están cometiendo procesos irregulares y el presidente sencillamente no toma medidas con respecto a esos procesos irregulares, entonces el presidente puede él como individuo, digamos, tener un comportamiento, digamos, ejemplar, pero en el fondo está permitiendo entonces que el equipo que les rodea pues siga manteniendo el sistema. Y tenemos que recordar que el sistema no se mantiene por el presidente, es por todo el equipo que les rodea. Entonces Sí. puede ser que el presidente sea honesto, pero si los que les rodean pues siguen haciendo prácticas irregulares, pues entonces la presencia del presidente en este caso sería simbólica. De ahí la importancia de lo que se llama un régimen de consecuencias. Finalmente, por último, ¿tú piensas que la sociedad dominicana de nuevo va a ser tolerante con la vieja práctica del borrón y cuenta nueva? Tenemos indicios, digamos, para ser optimistas con respecto en que
se está gestando un movimiento social que no está dispuesto a seguir aceptando que no haya el régimen de consecuencias al que me he referido, ¿no? Esperemos que el mismo se mantenga vigilante, ¿no? Y yo un aspecto que siempre he señalado es que lo importante también es que ese movimiento se vaya cada vez más articulando políticamente. Políticamente no significa que se tiene que articular como un partido, propiamente hablando, pero sí organizarse bajo un liderazgo que sepa vigilar, que sepa demandar a los gobernantes cuando entiendan que no se están haciendo las acciones que son cónsonas con el bien común, ¿no? Muchísimas gracias, Leonardo. Ha sido un gran placer conversar contigo. Muy Gracias a ti. claras tus ideas. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.